de ustedes puede decirme? ¿Qué será medicamento? Es un compuesto químico, doctora, que bueno, sirve para poder tratar enfermedades o prevenir o curar. Ya, está muy bien. Entonces es el concepto clásico que manejábamos de medicamento. Toda sustancia que sirve para prevenir, curar, aliviar o mitigar una enfermedad. Pero ahora vamos a ver y vamos a ir viendo en el transcurso de las clases que el medicamento que hoy en día tenemos, además debe reunir ciertos requisitos para ser considerado medicamento, para ser considerada especialidad farmacéutica. Sin embargo, todos los medicamentos son la parte esencial de la farmacia y por lo tanto son lo más importante dentro de la política nacional, a nivel de Estado, a nivel de gobierno, dentro de lo que constituye la salud pública. Por eso es que el Estado debe garantizar que toda la población disponga de medicamentos, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Es por eso que si ustedes van a una posta, van a un centro médico, no existe como en las farmacias medicamentos de marca, son medicamentos esenciales que no tienen un nombre comercial. ¿Por qué? Porque estos medicamentos esenciales son producidos para el Estado a costos accesibles a la mayoría de las personas. Porque si ustedes comparan un medicamento esencial con un medicamento de marca, la diferencia es grande. Inclusive en los medicamentos de marca entre diferentes industrias farmacéuticas, el precio varía. Ustedes pueden conseguir una ciprofloxacina, por ejemplo, en un boliviano y pueden conseguir la misma ciprofloxacina de otra industria farmacéutica en 10, 12, 9 bolivianos. El mismo principio activo, la misma concentración. ¿A qué se debe ese precio? Entonces, el Estado procura que la población disponga de medicamentos, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Es decir, ¿qué significa en calidad? Que ese paciente recibe el medicamento cumpliendo todas las especificaciones de la farmacopea. No por ser un medicamento esencial va a tener deficiencias o no va a producir el efecto terapéutico. Por el contrario, con todas las normas de calidad, con todas las especificaciones que da la farmacopea. ¿Y cuáles son esas especificaciones dentro del control de calidad? Esas especificaciones son, por un lado, la identidad, la efectividad, la potencia, la pureza y la inocuidad. Es decir, que cuando se haga un control de calidad, el nombre del principio activo corresponda a la fórmula que estamos investigando. Efectivo, que produzca el efecto terapéutico. Por otro lado, potencia, la fuerza con la que va a actuar el medicamento. La pureza, que tenga una pureza dentro de los márgenes aceptables de la farmacopea. Y además, que no cause daño al paciente. Ese medicamento, entonces, debe reunir esas condiciones. Sea un medicamento esencial o sea un medicamento de marca, que tenga un nombre comercial, es decir, de cualquier industria farmacéutica. Sin embargo, esta calidad del medicamento no solamente forma parte de la industria farmacéutica, no solamente es preocupación de la industria farmacéutica, es preocupación de los gobiernos. Por eso que a nivel nacional, dependiente del Ministerio de Salud, tenemos un laboratorio de control de calidad de referencia, que es el que va a otorgar los registros a cada medicamento. El registro sanitario. ¿Qué significa ese registro sanitario? Significa que cumple todas las especificaciones que hemos visto de la farmacopea: identidad, efectividad, potencia, pureza, inocuidad. Cumple todas esas especificaciones.
De eso se encarga este laboratorio de referencia en la ciudad de La Paz, que es dependiente del INLASA, es el CONCAMID, Control de Calidad de Medicamentos y Tóxicos, porque ese control de calidad, así como aplicamos a medicamentos, también lo aplicamos en la parte toxicológica, con una gran diferencia. Nosotros en el área de farmacia, el control de calidad lo hacemos con un ánimo preventivo, para prevenir cualquier intoxicación o cualquier suceso que pueda conllevar la muerte o la enfermedad. En cambio, en la parte toxicológica también se hace un control de calidad, pero ya a posteriori, por lo general cuando ha ocurrido una intoxicación o cuando hay un deceso por intoxicación, para ver cuál ha sido el principio activo o el tóxico que ha producido este desenlace. Entonces, la calidad del medicamento es preocupación del gobierno y a través del Ministerio de Salud nosotros tenemos el laboratorio de control de calidad de referencia en La Paz. Pero a eso se suman organismos internacionales que a nivel mundial intervienen. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Ellos simplemente con acciones de recomendación van recomendando a los gobiernos que se saque algún principio activo, que no se utilicen algunos edulcorantes, algunos conservantes tóxicos o peligrosos para la salud. Entonces, como todos los reportes de la Federación Farmacéutica Internacional llegan a estos dos organismos, la Organización Mundial, la Organización Panamericana de la Salud, ellos tienen una actividad de recomendación a los gobiernos. Y entre este equipo, que es el gobierno y los organismos internacionales, tienen por función estimular el desarrollo armónico de la industria farmacéutica. ¿Por qué desarrollo armónico? Porque todos los componentes de todas las industrias farmacéuticas deben sujetarse a la farmacopea. Lastimosamente en Bolivia no tenemos una farmacopea nacional. Es decir, no trabajamos con un método oficial del país, como lo hace la Argentina, como lo hace el Brasil, como lo hace México, Estados Unidos, Europa, que tienen sus propias farmacopeas. Tenemos en el Brasil la farmacopea brasilera, en la Argentina la farmacopea argentina, pero nosotros en Bolivia no tenemos una farmacopea. Entonces, la OMS y la OPS han recomendado al gobierno regirse en la farmacopea internacional. Entonces, toda industria farmacéutica tiene su farmacopea internacional, además de tener otras farmacopeas y adaptar las técnicas de acuerdo a las condiciones del país. Si bien las técnicas son similares, pero dependiendo de las condiciones de cada país, uno va adaptando. Y lastimosamente, desde que se ha iniciado el control de calidad de medicamentos como norma en la industria farmacéutica, han transcurrido muchos años, pero ningún gobierno ha hecho absolutamente nada por generar una farmacopea nacional, de manera que nuestra industria farmacéutica trabaje con un método oficial del país. ¿Y cómo se va a desarrollar armónicamente la industria farmacéutica? Se va a desarrollar a través de dos factores. Por un lado, producción de calidad. ¿Qué significa eso? En tecnología farmacéutica han visto que cuando se hace la producción se van haciendo controles de calidad en fase intermedia. No es que se entra a producir y se produce el lote y cuando sale el lote de producción recién se hacen pruebas de control de calidad. No es así. Llega la materia prima para la producción y es sometida esa materia prima a un control de calidad. Cuando se está haciendo la producción, también la producción en etapa intermedia se saca una muestra y se hace el control de calidad. Que cuando tengamos el producto final, que es el medicamento o la especialidad farmacéutica, haya pasado por una serie de filtros. Bien calorcito está haciendo. Y por otro lado, la investigación. Entonces son esos dos factores, producción de calidad e investigación. Teoría y impulso. Pero es
tan difícil como te lo Por favor, ¿alguien podría apagar su micrófono? Está con el juro. micrófono activo. Entonces, en función a esos dos factores, nosotros vamos a lograr el desarrollo armónico de la industria farmacéutica. Y por esta razón, el control de calidad no solamente se debe a razones comerciales. Muchas veces se piensa que la industria realiza el control de calidad para obtener productos de buena calidad y se puedan vender más. No es así. Sobre todo el control de calidad se da por razones éticas. Somos profesionales del área de la salud. Los medicamentos están destinados a nuestros semejantes. Por lo tanto, como farmacéuticos, nuestro deber es garantizar que ese medicamento llegue al paciente en condiciones óptimas de eficiencia y cumpliendo todas las especificaciones de la farmacopea. Pero también se debe a razones legales y sanitarias. Legales, porque si un medicamento no pasa por estos filtros de control de calidad o ha habido un error en el control de calidad y se produce en un grupo de personas cualquier problema de salud, por más mínimo que sea, y se comprueba que ha sido el medicamento, va a ser el regente farmacéutico de esa industria farmacéutica que tenga que asumir las acciones legales. Ha habido muchos casos en el que el farmacéutico ha tenido que asumir acciones legales que inclusive ha sido penalizado con la cárcel. Por eso es que en el medicamento existen condiciones. Uno, el farmacéutico debe garantizar una alta calidad. La pureza. Si bien no podemos hablar de que un principio activo es 100% puro o una sustancia auxiliar 100% pura, porque no hay eso, pero hay límites de pureza para cada uno de los principios activos, para cada una de la materia prima. El farmacéutico debe garantizar la exacta dosificación. Si dice comprimidos de 500 miligramos de paracetamol, ese comprimido, cuando se haga el control de calidad, debe tener los 500 miligramos y no como muchas veces sucede. Unos comprimidos tienen 300, otros tienen 390, otros tienen 500, otros tienen 480. No hay esa exacta dosificación. Que si se trata, por ejemplo, de antibacterianos, va a llevar ¿a qué? A la resistencia. Y en el caso, por ejemplo, de un analgésico, que en lugar de darle 500 miligramos, le damos 350, ¿qué va a ocurrir? No va a haber efecto terapéutico. Por otro lado, debe garantizar la eficacia y la inocuidad, de que no haya toxicidad, que sea inocuo para el paciente. Ahora, ¿cómo surge el control de calidad? El control de calidad más o menos surge el año 1559 en una ciudad alemana de Nuremberg, donde se saca una disposición llamada mejora de la ordenación farmacéutica. Y en este sistema, en esta disposición que era la mejora de la ordenación farmacéutica, se establece un sistema unitario para pesar los medicamentos. Y era el primer paso de control de calidad, porque antes los medicamentos, las formulaciones magistrales se hacían a partir de productos naturales. Y los productos naturales hasta el día de hoy no se han podido dosificar. Pero ya el año 1559 surge esta disposición y ya se establece un sistema para poder pesar por lo menos los medicamentos. Ese mismo año, otro científico, Valerius Cordus, elabora un manual llamado aquella época Dispensatorium. Pero después de muchos años, los farmacéuticos de aquella época determinan que ese dispensatorium ya era la primera farmacopea mundial. Y a partir de ese momento, donde teníamos ese manual que posteriormente se concluyó que era una primera farmacopea oficial,
entra con fuerza lo que es el control de calidad el siglo XX. El siglo XX. ¿Y qué ocurre para que entre este control de calidad? Empieza la industrialización del medicamento, se generan dos grandes guerras mundiales y en estas guerras mundiales se ve la necesidad de los medicamentos, de las especialidades farmacéuticas, porque había mucha gente enferma, muchos heridos que necesitaban medicamentos y los productos magistrales no lograban abastecer, ni la eficacia era buena. Entonces, ahí empieza a surgir la industria farmacéutica. Se industrializa la materia prima y a partir de esa industrialización de la materia prima surgen los medicamentos. Y para que se industrialice la materia prima, se ve que la materia prima natural no abastecía. Entonces tienen que recurrir a moléculas con un potencial terapéutico alto. Y a través de la química orgánica empieza a conjuncionar y producir nuevas moléculas que son utilizadas en la elaboración de los medicamentos. Ya el año 1947, en las formas farmacéuticas líquidas, se establecen normas para hacer estudios de estabilidad. Y el año 1950, la farmacopea americana ya incluye el test de disolución y la prueba de desintegración en formas farmacéuticas sólidas. Entonces, el 47 con las formas farmacéuticas líquidas se hacen pruebas de estabilidad. El año 50, ya para formas farmacéuticas sólidas, se incluyen ensayos. Prueba de desintegración. ¿Qué es esa prueba de desintegración y disolución? Es para ver la dureza de las formas farmacéuticas sólidas. Si un comprimido es demasiado duro, no se va a desintegrar. Y si no se desintegra en todo el tracto digestivo, no va a haber absorción, no se va a diluir. O se va a diluir en partículas muy grandes que no van a atravesar los poros de la mucosa gástrica o la mucosa intestinal. Entonces, el control de calidad empieza a avanzar en grandes pasos. Y ya en la década de los 60, ya las patentes de aquellos medicamentos que se habían generado por las guerras se empiezan a vencer. Y para renovar esas patentes ya se exige más pruebas de control de calidad. Y ahí surgen los medicamentos genéricos, los medicamentos esenciales, aquellos que no tienen un nombre comercial, pero en los que hay que garantizar las especificaciones de la farmacopea. Y Estados Unidos, ¿qué dice respecto a estos genéricos? Que estos genéricos deben demostrar su equivalencia terapéutica. ¿Con quién? Con los productos de marca. De manera que si nosotros estamos con una ciprofloxacina, genérico, ciprofloxacina, y estamos, por ejemplo, con un septicide de laboratorios Bagó, la ciprofloxacina de Bagó recibe el nombre de septicide. Entre esa ciprofloxacina genérica y el septicide, debe haber equivalencia terapéutica. ¿Qué significa eso? O bioequivalencia. ¿Qué significa eso? Que cuando se hace el control de calidad, los dos deben cumplir las mismas especificaciones. Desde la concentración, si es de 500 miligramos, el genérico cuando se hagan las pruebas debe tener 500 miligramos de principio activo, al igual que en el producto de marca. Debe producir el efecto terapéutico en los mismos tiempos. Debe tener la misma pureza. La fuerza con la que actúa el medicamento o potencia debe ser la misma. Entonces, y ahí garantiza que estos medicamentos genéricos que van a estar en las postas, en los centros de salud, a costos accesibles en relación a los medicamentos que están en la farmacia, deben ser bioequivalentes. Y en ese momento, en las facultades de farmacia en Estados Unidos ya surgen
las materias biofarmacia, farmacocinética, que van a permitir estudiar la estabilidad de los medicamentos en general. Y ya en el año 70 se puede estudiar el tamaño de la partícula, se puede estudiar la red cristalina, el grado de solvatación, gracias a la química analítica instrumental, que ustedes han visto en tercer año con la doctora Rocabado. Por difractometría podemos ver el tamaño de las partículas, qué red cristalina está formada en esa partícula. Entonces, ya en los 70 empiezan con esos estudios. Y así va surgiendo poco a poco lo que es el control de calidad. Y todos estos avances nos han demostrado que la calidad es una propiedad del medicamento. ¿Y qué va a garantizar? Las especificaciones: identidad, efectividad, potencia, pureza, inocuidad. Y al hablar de inocuidad, estamos hablando más seguro, menos tóxico. Esa es la inocuidad. La biodisponibilidad, que hoy sí o sí debemos estudiar en todo medicamento, sea sólido, sea líquido, en todo medicamento. ¿Qué es la biodisponibilidad? Que nos va a permitir demostrar la eficacia de un producto. ¿Quién puede decirme qué es biodisponible? ¿Qué será biodisponibilidad o disponibilidad biológica? ¿Quién puede decirme? Doctora, ¿Sí? es la capacidad de un medicamento para que el cuerpo la absorba y la logre usar. Es una fracción Exactamente. que llega, ¿cómo se diría? Bueno, eso, ¿no? Exactamente, por eso es biodisponible, disponible biológicamente, que ese medicamento debe llegar al órgano blanco o diana a producir el efecto terapéutico. Y si ha llegado al órgano blanco diana y produce el efecto terapéutico, si es analgésico, calma el dolor, si es antiinflamatorio, disminuye la inflamación, nosotros diremos que ese medicamento es, o ese principio activo es biodisponible. Bio, porque está llegando a ese órgano blanco diana dentro del organismo. Y disponible porque va a producir el efecto terapéutico. Y la biodisponibilidad está muy relacionada con la eficacia y la eficiencia. Eficacia produce el efecto terapéutico. Eficiencia en el menor tiempo posible. Por eso es que hay diferentes formas farmacéuticas. El comprimido no tiene la misma eficiencia que un inyectable. ¿Por qué? Porque los comprimidos van a seguir varios pasos hasta llegar a ese órgano blanco diana. En cambio, el inyectable pasa directamente al torrente sanguíneo. Con el inyectable nos estamos ahorrando varios pasos. Entonces, el inyectable va a ser más eficiente y más eficaz que un comprimido o que una grajea o que una cápsula. Entonces, de esa manera se va desarrollando el control de calidad. Y el siglo XX ha sido el momento donde se producen muchos cambios, donde se forma un complejo farmacia, medicamento, farmacéutico. La farmacia. La farmacia deja de ser esa silenciosa oficina donde antes el farmacéutico ejercía un arte, mezclaba los productos naturales y obtenía fórmulas magistrales. Y estas fórmulas magistrales eran específicas para un determinado paciente. El médico elaboraba la receta, el farmacéutico preparaba y se decía tras botica porque era la preparación en su farmacia. Hoy estamos volviendo a esa tendencia. Antes era la farmacia boliviana y algo de la farmacia Cosmos. Hoy tenemos farmacias artesanales, donde tras de la farmacia se dedican a la preparación de estos productos. Entonces, hoy en día
A partir del siglo XX, ¿qué ocurre? Se deja esa práctica. La farmacia deja de ser esa silenciosa oficina donde el farmacéutico ejercía ese arte de preparar productos magistrales. ¿Y desde cuándo deja de preparar? Desde que el médico deja de recetar. Hoy los médicos no recetan, a excepción de dermatología y alguno que otro médico en otra especialidad. Es más dermatología. Ya no, antes el cardiólogo recetaba, el traumatólogo elaboraba su receta y el farmacéutico preparaba. Entonces el médico deja de recetar y la farmacia deja de ser esa silenciosa oficina. Por eso se dice, ha habido cambios en el medicamento como recurso terapéutico, que pasa de una preparación personal a una elaboración industrial. Lo que tenemos hoy en las farmacias ya no se prepara en la farmacia, tras la farmacia. Se prepara en una industria farmacéutica, cumpliendo normas. ¿Qué otro cambio? De fuentes naturales a síntesis orgánica. La mayor parte de las moléculas que hoy utilizamos en la elaboración industrial de medicamentos ya no se obtiene de fuentes naturales. Las fuentes naturales no logran abastecer. Entonces, ¿a qué se ha recurrido? A la síntesis orgánica. Se mezclan moléculas y se obtienen moléculas más potentes. Por otro lado, ahí vemos la evolución del medicamento. Lo que teníamos antes, a partir de plantas medicinales, hoy a la síntesis orgánica. De preparación tras botica a una industria farmacéutica. Se producen cambios en la farmacia. De esa preparación, de ese arte que ejercía el farmacéutico de producir las drogas galénicas, se pasa hoy en día a las especialidades farmacéuticas producidas en la industria farmacéutica. Y en el farmacéutico se producen también cambios. Ese farmacéutico deja el ejercicio profesional, personal, privado en la farmacia a formar parte de una industria farmacéutica. Y esa industria farmacéutica formada por un equipo técnico industrial. Y todo este cambio se produce entonces desde que el médico deja la práctica de formular en cada caso y para cada paciente en base a sus conocimientos terapéuticos. Y hoy la farmacia, ¿en qué se ha convertido? En un estante lleno de especialidades farmacéuticas, con un gran número de nombres convencionales que provienen de las diferentes industrias farmacéuticas. Tenemos un mismo principio activo con diferentes nombres, dependiendo de la industria farmacéutica. De esa manera evoluciona y surge el control de calidad de medicamentos. Y esto se produce a consecuencia de las dos grandes guerras mundiales, pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial, donde había mucha gente enferma por las condiciones climáticas, falta de comida, habían heridos, que hizo que se desarrolle, se industrialice el medicamento, porque ese producto magistral no abastecía. Y por otro lado, no solo no abastecía, no era tan eficaz como el medicamento que hoy en día tenemos. Y a partir de ese momento surgen poderosas industrias farmacéuticas. Sin embargo, cuando surgen esas industrias farmacéuticas, en aquel momento había falta de controles en el desarrollo de nuevos productos. Así tenemos varios casos reportados en la Federación Farmacéutica Internacional de riesgos cometidos en las propias farmacias al dispensar un medicamento o riesgos cometidos por los consumidores, porque desde que surge el medicamento hay la automedicación. El paciente se automedica. Hoy tenemos mucha cultura, mucha educación, pero seguimos automedicándonos porque la vecina nos ha dicho.
porque la tía nos ha comentado que para esta patología esto es bueno y la gente sigue automedicándose. Entonces, eso conlleva una serie de riesgos y peligros, porque los medicamentos que hoy tenemos en nuestros estantes tienen una característica, tienen una elevada potencia. Son moléculas obtenidas por síntesis orgánica y al tener una elevada potencia, conllevan el riesgo de la toxicidad. Si nosotros nos salimos de la dosis terapéutica, podemos caer en la dosis tóxica. Entonces, son riesgos y peligros que cuando se iniciaba el control de calidad, cuando se iniciaba la industria farmacéutica, hubieron muchos reportes. Ustedes deben recordar el caso de la talidomida, que en aquella época era muy utilizada, pero de repente vieron que producía una serie de malformaciones genéticas y tuvieron que retirar del mercado. Por eso es que ahí la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, ven la necesidad de organizar un sistema de control de calidad desde la producción, desde la materia prima, producción y postproducción, el control de calidad de medicamentos. Y para eso sugiere la Organización Mundial de la Salud regirse en una farmacopea internacional. Y a partir de esa farmacopea internacional, los diferentes países han ido realizando pruebas, ensayos, han ido estandarizando las técnicas y han ido desarrollando a partir de esa farmacopea internacional sus propias farmacopeas, cosa que... ¿Y cuál es la finalidad de esta farmacopea internacional? Uniformar procedimientos, de manera que cuando hagamos el control de calidad en Bolivia, en el Brasil o en la China, estemos manejando los mismos estándares de calidad. Y ese medicamento llega al paciente en nobles condiciones de eficacia y seguridad, no produzca daño, no genere toxicidad. Esa es la finalidad. Y ahora sí vamos a ver el concepto moderno de medicamento, porque cuando les pregunté qué era medicamento, toda sustancia química que sirve para prevenir, aliviar o curar una enfermedad. Ese era el concepto clásico. Hoy en día tenemos un concepto moderno. ¿Qué es el medicamento? Es toda sustancia que debe tener primero una fórmula declarada. Cuando ustedes compran, por decirles, una aspirina, tienen la fórmula declarada, la aspirina, ácido acetil salicílico. En la cajita tienen además la acción terapéutica que ha sido comprobada, analgésico, antiinflamatorio, antipirético. Tienen una forma farmacéutica estable. Para eso, como farmacéuticos, se realizan estudios previos. Si ese principio activo es estable, ¿en qué forma farmacéutica? Y de esa manera tenemos hoy muchas formas farmacéuticas, no solo comprimidos, grajeas, cápsulas, microgránulos, en formas farmacéuticas líquidas de la misma manera. Tenemos jarabes, soluciones, suspensiones. ¿Por qué creen que hay tanta forma farmacéutica? Porque no todos los principios activos son estables en todas las formas farmacéuticas. Por eso es que existen diferentes formas farmacéuticas. Por otro lado, este medicamento moderno o especialidad farmacéutica debe estar envasado uniformemente, de manera que si en un blister de 10 comprimidos el paciente toma un comprimido de un extremo o toma otro comprimido de otro extremo, cuando se haga el control de calidad debe tener la misma concentración de principio activo. Y por otro lado, tiene un nombre convencional. Solamente si reúne esas 5 características, se puede considerar medicamento moderno o especialidad farmacéutica. Toda sustancia que tiene una fórmula declarada, una acción terapéutica comprobada, una forma farmacéutica estable, que está envasado uniformemente y con un nombre convencional, que va a permitir aliviar, prevenir, curar o mitigar una enfermedad. Ese es el medicamento moderno o especialidad farmacéutica que hoy tenemos en los estantes de las farmacias. Y desde luego, esta especialidad farmacéutica no puede ser preparada en la oficina de farmacia,
¿Por qué? Porque su venta va a estar sujeta a una autorización, a un registro sanitario que le da el CONCAMID, el laboratorio dependiente del Ministerio de Salud. Y esto representa, además, este medicamento, esta especialidad farmacéutica, tiene una ventaja en su acción terapéutica y en su forma de administración. Cuando se iniciaba la industria farmacéutica, había en formas farmacéuticas sólidas. Las tabletas han debido escuchar y han debido ver en tecnología farmacéutica qué diferencia hay entre una tableta y un comprimido. Las tabletas eran más grandes. Y antes había, cuando se iniciaba la industria farmacéutica, habían solamente tabletas y había solamente las soluciones. No había como hoy en día tenemos jarabes, suspensiones, cápsulas, microgránulos, no había eso. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Por ejemplo, para administrar a un niño, la mamá tenía que pulverizar la tableta porque era demasiado grande que ni ella misma podía tragar, o tenía que, si era para una persona mayor, partir en 2 o en 4. Pero al niño había que pulverizar y darle con un jugo, además con un sabor bastante amargo, feo, que el niño no quería recibir. Hoy no, hoy tenemos jarabes de todos los colores y todos los sabores. Se ha logrado mejorar con el desarrollo de la industrialización del medicamento. Por eso se dice que la especialidad farmacéutica representa una ventaja en su acción terapéutica, porque podemos administrar ahora a todos los pacientes. Ya no hay esa dificultad de pulverizar, ya no. A un niño, a un bebé, a un anciano, podemos, ¿no? Y en su forma de administración, porque tenemos muchas formas farmacéuticas. Y desde luego que esta especialidad farmacéutica debe tener atributos que son la eficacia, la eficiencia, la estabilidad, la uniformidad, la inocuidad que conlleva la ausencia de toxicidad. Y cuando hablamos del medicamento, es importante considerar la calidad farmacopea. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros realizamos un control de calidad de medicamentos, vamos a hablar de calidad farmacopea, porque la calidad farmacopea son todas las pruebas, son todas las técnicas, los ensayos a los que sometemos a las drogas de uso farmacéutico, las especificaciones para sus resultados y los métodos a emplear en cada caso. Es decir, que la calidad farmacéutica nos garantiza los ensayos de control de calidad en base a las especificaciones de la farmacopea. Y a partir de esto podemos definir el control de calidad de medicamentos. Existen varias definiciones, pero todas conjuncionan en lo mismo. Según la Organización Mundial de la Salud, el control de calidad se define como un conjunto de procesos. No es una técnica, porque cuando se hace control de calidad hay que hacer pruebas de pureza, controles microbiológicos, pruebas físico-químicas, pruebas de estabilidad. Entonces, es un conjunto de procesos destinados a la preparación uniforme de lotes de medicamentos. El control de calidad no se hace a 10 comprimidos, no se hace a 5 grajeas, no es así. Se hace por lotes. Han visto en tecnología farmacéutica la producción es por lotes. Sale un lote de aspirinas, un lote de ciprofloxacinas y un lote, dependiendo de la capacidad de la industria, mínimo van a ser 1000 comprimidos en la industria más pequeña. Las industrias sacan arriba de 100,000 comprimidos en un lote de producción y el control de calidad se hace del lote. No se hace de 1, de 2 o de las 100,000 unidades de lote. Para eso vamos a ver después un segundo tema que es el muestreo. Entonces, ¿qué había sido el control de calidad? Conjunto de procesos que están destinados a la preparación uniforme de lotes de medicamentos. Y estos lotes de medicamentos deben cumplir especificaciones: identidad, efectividad, potencia, pureza e inocuidad.
Hay varios autores, les he dicho, que definen el control de calidad. Otros, unos argentinos, dicen, es la elaboración de productos con óptimo grado de excelencia. Entonces, vean que el control de calidad habla desde la elaboración y no postproducción. Aquí ya considera la tecnología farmacéutica, porque para elaborar un producto farmacéutico debemos hacer el control de calidad primero de la materia prima, después del producto intermedio y recién el control de calidad postproducción. Por eso se dice, es la elaboración de productos con óptimo grado de excelencia. Eso significa que cada unidad que vamos a producir, cada comprimido, cada cápsula que vamos a producir, va a ser el resultado de un proceso vigilado, regulado en todos sus pasos, de manera que podamos ofrecer al consumidor productos nobles, serios, garantizados y siempre iguales a sí mismos. ¿Qué significa eso? Siempre iguales a sí mismos. Si es un lote de 100,000 unidades, cuando hacemos el muestreo tomamos de diferentes lugares, de manera que estamos tomando una muestra representativa. Y como es una muestra representativa, cuando sometemos al control de calidad, en todititos debe tener la misma identidad, el mismo principio activo. Debe tener la misma concentración, la misma cantidad de principio activo. La fuerza con la que actúa el medicamento debe ser la misma. No porque sea de un extremo o de otro, haya variación. A eso se refiere siempre iguales a sí mismos. Ahora, ¿dónde se ubica el control de calidad? El control de calidad no solamente está en la industria farmacéutica, está a nivel del productor de drogas, porque la industria por lo general no produce el principio activo, no produce la materia prima como sustancias auxiliares. La industria compra de un productor de drogas. Y ese productor de drogas que normalmente hace la síntesis orgánica para obtener estas moléculas, antes de vender su producto, hace pruebas de identidad, de pureza, de toxicidad, de su estructura química y pasa al manufacturero. El manufacturero de productos farmacéuticos. El manufacturero ya es el que distribuye a las farmacias, a las industrias farmacéuticas, perdón. También este control de calidad se realiza en hospitales. ¿Por qué en hospitales? Existen hospitales, no en Bolivia, pero en otras partes como Europa, Estados Unidos, hospitales donde se van probando medicamentos nuevos antes de que sean introducidos en la terapéutica. Hoy se siguen probando medicamentos para el SIDA. Han visto que hasta el día de hoy no podemos curar el SIDA, pero se siguen probando productos. Cuando ha habido el COVID, para sacar la vacuna, han tenido que hacer pruebas muy rápidamente, pero han tenido que hacer pruebas antes de ser introducidos y distribuir a los pacientes. ¿Y dónde se hacen estas pruebas? En servicios hospitalarios especializados, con mucha vigilancia médica, donde se van realizando continuamente estudios de farmacología clínica, donde se ve la reacción adversa, el alcance terapéutico, las propiedades farmacológicas. Por eso es que el control de calidad también está ubicado en estos hospitales especializados. Se ubica a nivel de farmacias. Y ustedes dirán, yo farmacéutico voy a trabajar en una farmacia. ¿Cómo voy a hacer el control de calidad? El farmacéutico también controla algunos aspectos. Por ejemplo, cuando le trae medicamentos, pide 10 cajas, por decir, de ibuprofeno. Llega el medicamento, ¿qué debe ver? La inviolabilidad de los empaques, que el blister esté bien sellado, que la caja esté completamente sellada. Muchas veces se verifican las características organolépticas. Cuando el blister tiene la cubierta transparente, hay que ver las características, que esos comprimidos no estén partidos o que esos comprimidos no tengan manchas. Entonces, ve las características organolépticas. Por otro lado,
La fecha de expiración es una forma de control de calidad al medicamento. La integridad físico-química, sobre todo en las formulaciones líquidas, si los cierres son herméticos, si no ha habido, no ha chorreado de algún envase una suspensión, una solución. Entonces, de esa manera a nivel de farmacias también se realiza el control de calidad. A nivel de organismos estatales, les había dicho, tenemos el CONCAMID, el Laboratorio de Referencia de Control de Calidad de Medicamentos y Tóxicos en la ciudad de La Paz, que es el encargado de realizar análisis físico-químicos, microbiológicos. ¿Para qué? Para dar ese registro sanitario, que es un documento que representa el dictamen final, que implica la autorización para distribuir o comercializar una especialidad farmacéutica o eliminarla, destruirla. Y a nivel de organismos internacionales, como la OMS, la OPS, que solamente pueden desarrollar actividades de recomendación y actividades normativas. ¿Cuáles son las funciones del laboratorio de control de calidad? Las funciones. Por un lado, el farmacéutico debe proponer, debe describir, debe mantener en un fichero todas las etapas del control de calidad, todas las etapas del proceso de calidad. Debe controlar cada lote de materia prima. Debe controlar la fase intermedia de producción. Debe controlar los lotes de producto terminado. Debe autorizar la distribución comercial. Entonces, si cumple todos los parámetros, el farmacéutico dirá, este lote puede ser comercializado y enviará su informe a gerencia para que desde gerencia tengan el respaldo y puedan comercializar el medicamento que han producido. Por otro lado, no termina ahí la función del farmacéutico. Este debe revisar, debe aprobar estuches, etiquetas, evaluar las condiciones de almacenamiento, fijar fechas de expiración, redactar informes finales. Esas son las funciones del encargado del laboratorio de control de calidad de medicamentos. No solamente es el control de calidad, el farmacéutico dirá en qué condiciones se va a almacenar. Si son vacunas, por ejemplo, las vacunas requieren muchas veces temperaturas, requiere refrigeración. Debe fijar fechas de expiración. Para eso tendrá que hacer pruebas de estabilidad, para ver la vida útil de ese medicamento. Entonces vean que no solamente es el trabajo de laboratorio, sino desde el almacenamiento, la distribución, las condiciones en las que ese medicamento se va a conservar en el tiempo. Y por otro lado, una vez que elabora el documento final, este se denomina registro. Y este registro es un protocolo analítico. Debe ser llenado en orden. Eso significa que este protocolo analítico va a tener la evaluación final del medicamento, si cumple o no las condiciones, las especificaciones de la farmacopea, en función a qué farmacopea se ha realizado. Por eso dice autoridad bibliográfica. Si el control lo ha hecho en función a la farmacopea mexicana, en función a la farmacopea argentina, debe llevar la firma del analista, quién ha hecho el análisis, y la firma del jefe de departamento de control de calidad que ha supervisado todo ese análisis. Y este registro va a ser elaborado por duplicado. Uno queda en los archivos del laboratorio de control de calidad y otro pasa a gerencia. Y este documento representa el dictamen final que está autorizando con este examen. Con este resultado, nosotros estamos diciendo, muy bien, sale a comercialización. Por eso es que si hay algún problema durante la comercialización, la parte legal va a caer al analista y al jefe de control de calidad, a dos colegas farmacéuticos, porque son los responsables de autorizar que ese medicamento salga a la venta porque está cumpliendo todas las especificaciones de la farmacopea. Y una de esas especificaciones es que no produzca daño, que tenga ausencia de toxicidad, además de la calidad, la eficacia,
sobre todo la seguridad del medicamento. Ese es entonces el registro. ¿Y a qué alcances tiene este control de calidad? Les había dicho, materia prima. Lo primero, la materia prima. Muestras que están en investigación, muestras biológicas, productos biológicos, formas farmacéuticas de dosificación y sustancias tóxicas. Entonces, el control de calidad es amplio, abarca mucho, no solamente al medicamento, al producto final, sino desde la materia prima, producto en fase intermedia, producto concluido, tóxicos, medicamentos o moléculas de investigación. Entonces se va haciendo este control de calidad en muchas formas de presentación. ¿Cuál es la estructura del proceso analítico? Para hacer el control de calidad partimos del muestreo, porque hemos dicho que el control de calidad se realiza en lotes de medicamentos y un lote por lo bajo son 1000 unidades, 1000 jarabes, 1000 suspensiones, 1000 comprimidos. Una vez que hemos hecho el muestreo, porque no podemos hacer el control de calidad a 1000 jarabes, se hace un muestreo y ese muestreo debe garantizar la representatividad del lote. Una vez que hemos hecho el muestreo, preparamos o transformamos. Si se trata de un jarabe, vamos a preparar el jarabe, lo vamos a transformar. Muchas veces el jarabe al tener azúcar es demasiado espeso o las suspensiones demasiado viscosas. Entonces hay que transformarlas, hay que diluirlas. En el caso de las formas farmacéuticas sólidas, con los comprimidos, las grajeas, no vamos a trabajar con las grajeas intactas. Habrá que quitar esa cubierta de azúcar. Si se trata de comprimidos, habrá que pulverizar. Después de pulverizar, habrá que disolver con un solvente apropiado. Esa es la preparación y transformación. Después viene la medición, la determinación cuantitativa propiamente dicha, determinar cantidades. ¿Y cómo vamos a determinar cantidades? Utilizando patrones de referencia. Toda medición siempre con patrones de referencia que nos permitan comparar si lo que estamos trabajando está bien en relación al patrón. Después se realiza la interpretación de resultados y para eso realizamos un tratamiento estadístico y en la industria farmacéutica tienen software especializados para realizar justamente esta interpretación de resultados. Y finalmente va la calificación final del producto con los términos. Se acepta si cumple todas las especificaciones de la farmacopea y se rechaza si es que no cumple estas especificaciones. Y de acuerdo a la naturaleza del material que vamos a investigar, existen medicamentos de composición conocida. Cuando es de composición conocida, podemos tener los que tienen un solo principio activo y los que tienen varios principios activos, los polifármacos. Cuando tienen un solo principio activo, es fácil. Se hace el muestreo y se somete al análisis cual y cuantitativo. En cambio, ese es un polifármaco. Tiene varios principios activos. Antes de hacer ese análisis cual y cuantitativo, tendremos que ir aislando, separando y purificando cada uno de los componentes de la formulación. En cambio, cuando la composición es desconocida, tenemos ahí unos comprimidos de los cuales se ha perdido el rótulo en la industria farmacéutica. Cuando es de composición desconocida, primero hay que empezar con la extracción con solventes orgánicos, viendo el pH, si es un pH básico, si es un pH ácido, si es un pH neutro o no extraíble. Y en función a eso, se hará el análisis cual y cuantitativo para poder aproximarnos con el cualitativo de qué materia prima podría tratarse. Y después, la cuantificación. Y ahí tenemos cuál es el objetivo de nuestra materia. Les había comentado la primera clase, el control de calidad no va a ser nuevo para ustedes, porque aquí vamos a aplicar todo lo que ustedes han ido viendo en el transcurso de la carrera. ¿Para qué? Para aplicarlo a esa inspección científica de la calidad de los medicamentos.
Entonces, ese es el objetivo de esta materia, coordinar todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo en el transcurso de la carrera, de manera que podamos alcanzar ese ideal de medicamento con error cero. Y la responsabilidad del control de calidad siempre va a ser del farmacéutico. Siempre que hablemos de medicamento, el único responsable es el medicamento. Desde el proceso de creación de las moléculas, producción, dispensación, el único responsable va a ser el farmacéutico. No solamente dentro de la industria farmacéutica, dentro de la oficina privada, dentro de la farmacia hospitalaria, dentro del laboratorio de control de calidad, dentro del laboratorio de investigación. Si estamos con medicamentos, el único responsable va a ser el farmacéutico. Con eso habríamos visto este tema introductorio. No sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda.